en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en el estudio de los factores psicosociales que explican las brechas de género en educación escolar y universitaria, focalizándose principalmente en el rol de la identidad y los estereotipos de género de estudiantes y docentes. Ana María hoy nos va a presentar su charla llamada Educación no sexista, cómo aporta la investigación a la investigación y la academia. Ana María, gracias por estar acá, por acompañarnos hoy. Y bueno, te abro la palabra para que, no, para que puedas dar inicio con tu charla. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, muchas gracias a todos y todas quienes están acompañándonos. Bueno, hoy día la idea es que nos podamos conversar un poco sobre qué es la educación sexista, cómo podemos entender la educación no sexista y fundamentalmente, ¿cierto?, cómo podemos hacer aportes desde la investigación y desde la academia. Cómo en el fondo el conocimiento científico nos va ayudando a dar pasos en una dirección, en esta dirección de evadir, ¿cierto?, y erradicar y combatir el sexismo en la educación. Entonces, primero que todo es muy importante que podamos comprender a qué nos referimos cuando hablamos de una educación sexista, ¿no? Es un concepto que hemos escuchado y que vamos a profundizar también en cómo en los últimos años y cómo también la ciudadanía y los movimientos sociales han estado sacando este tema, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por una educación sexista o el sexismo en la educación? Fundamentalmente esto se trata de un trato, ¿cierto?, de prácticas diferenciadas que se basan, ¿cierto?, en función del sexo biológico de la persona. Ya de manera que se naturalizan ciertas diferencias en actitudes, en gustos, en intereses, a partir del sexo biológico de la persona, ¿cierto? De un sexo biológico binario, es decir, hombre o mujer, atribuimos, ¿cierto?, ciertas características que nos hacen finalmente actuar en el contexto educativo de una manera distinta. Y eso en el fondo se traduce en prácticas docentes finalmente y expectativas diferenciadas. Entonces, desde ese punto de vista, si pensamos en erradicar, ¿cierto?, el sexismo en la educación, tenemos que pensar en derribar estos sesgos y estos estereotipos que nos hacen dividir el mundo, ¿cierto?, entre hombres y mujeres y todas las atribuciones que hacemos por el sexo biológico de las personas. Entonces, la perspectiva de género en el proceso educativo y de poder ofrecer, ¿cierto?, las mismas oportunidades de aprendizaje a hombres y mujeres se vuelve fundamental. Tenemos que, en el fondo, poder que las personas puedan sentirse en la libertad, ¿cierto?, de explotar todas sus potencialidades y también como vamos a ver hacia el final, ¿cierto?, de esta presentación, que las niñas, ¿cierto?, y mujeres no solamente quieran ser princesas, sino que también puedan querer ser científicas, ¿no? Para que podamos como conversar un poco más de esto y podamos visualizar más en concreto, ¿cierto?, cómo se expresa finalmente el sexismo en la educación, quiero mostrarles un pequeño video que seleccioné, que es un video de la campaña Eduquemos en Igualdad, ¿cierto?, Eduquemos en Igualdad, que muestra en el fondo cómo se va traduciendo y se van presentando estas prácticas sexistas en la educación escolar. Voy a compartir acá. Ya, los niños al rincón de la construcción y las niñas al arte. Chicos, a contar los cubos. Chicas, ustedes los guardan. Ya, Panchito va a ser el rey, las niñas vengan de florcita. Cuidado con pegarte, mi amor. Hijo, hágalo usted mejor. Usted siéntese como señorita. A ver, escuchemos a Marco fuerte, con voz de hombre. Javiera, termina luego tus tareas para que veas a tu hermano, por favor. Chicos, armar la escenografía. Niñas, ayuden a los compañeros, ¿ya? Marcelo, quiero mejores notas. ¿O piensas ser dueño de casa? Pero qué marido va a aguantar que esté 7 días en una mina, por Dios. ¿Estudiar para patrón? Ninguna mujer se va a atender contigo. ¿Estudiar mecánica? Ay, mi amorcito, ¿te volviste loca? Vivimos en una sociedad que está inserta en roles tradicionalmente para hombres y para mujeres. Desde que yo conocí esta realidad, cambié mis prácticas. Mi familia al principio no me apoyó, creían que esto no me iba a dar para vivir. Mi familia siempre me apoyó y me incentivó a alcanzar todos mis sueños. Mi profe de filosofía me inculcó mucho el concepto de la libertad, de ser libre, de alcanzar tus sueños. Y ahí me hizo el clic y decidí dedicarme a esto, perfeccionarme para ser el mejor. Hay pocas mujeres en general en ingeniería, menos en matemáticas.
Espero que esto cambie en los próximos años y en este minuto me siento lista para ir a alcanzar todos mis sueños. Tenemos que avanzar en igualdad de oportunidades para niñas y niños y mostrarles todos los caminos que ellos puedan y quieran optar. Ya, y teníamos entonces en ese video, ¿cierto?, de esta campaña que nos va mostrando justamente las expresiones, ¿cierto?, del sexismo en la educación. Cómo en el fondo, y lo más importante, ¿cierto?, es que va limitando, ¿cierto?, las oportunidades de desarrollo, las oportunidades de aprendizaje de hombres y de mujeres. En el fondo, eso es súper importante y me gustaría enfatizarlo acá, que el sexismo en la educación es algo que nos afecta a todos y todas, ¿no? Es algo que no solamente, ¿cierto?, afecta a un grupo, sino que nos afecta a todos por igual, y por eso es importante que lo podamos erradicar. Entonces, lo que veíamos en el video llama la atención, ¿cierto?, cómo las trayectorias finalmente de desarrollo, las trayectorias que los estudiantes optan, ¿cierto?, durante el proceso de escolarización y también post el proceso de escolarización, o sea, las elecciones de campos de estudio, ¿cierto?, profesiones, oficios, se van viendo segregadas por aquello que se espera y por aquello que socialmente, ¿cierto?, que los estereotipos de género nos van mostrando que debiera, que corresponde, ¿cierto?, a hombres y aquello que corresponde a mujeres. Entonces, es importante esto y uno diría ya, pero a ver, ¿cuál es la relevancia de esto? Porque esto en el fondo es un tema que está siendo puesto sobre la mesa, ¿cierto?, en los últimos años cada vez con mayor fuerza. ¿Cuáles son las implicancias finalmente de esta temática? Y vemos justamente que esto se expresa en distintas aristas, ¿no? Las más importantes de ellas son las brechas en los resultados de aprendizaje. Uno podría pensar, ¿tienen hombres y mujeres las mismas oportunidades de aprendizaje? ¿Tienen los mismos resultados de aprendizaje en distintas asignaturas? Esa es una primera gran pregunta, ¿no?, en la cual la academia también nos ha ayudado, ¿cierto?, a poder responder esas preguntas. Pero justamente, ¿cierto?, vemos que eso después se traduce no solamente, como les decía, en lo que pasa en las trayectorias escolares, sino que también en lo que pasa después, porque en el fondo hay segregaciones, ¿cierto?, en las ocupaciones laborales, cada vez se está hablando más sobre eso, ¿cierto?, y cómo eso finalmente va segregando los campos de estudio y las ocupaciones, y también eso se traduce en diferencias económicas, ¿no?, como en cuánto se paga por ciertos trabajos, ¿cierto?, que se tienden a masculinizar algunas áreas del conocimiento, algunas áreas y ocupaciones, ¿no?, mientras otras se feminizan, ¿ya? Y podemos ahí ver cómo las diferencias en los salarios va generando finalmente lo que se ha denominado una feminización de la pobreza, que son justamente las ocupaciones las que tienden a elegir las mujeres, aquellas que finalmente son menos valoradas por la sociedad, y eso se traduce en menores sueldos también. Y vemos amplias, ¿cierto?, brechas de salarios en Chile, bueno, y en muchísimos países también a lo largo del mundo, ¿no? Entonces eso tiene una consecuencia concreta ahí. Cómo estas trayectorias se van finalmente traduciendo en estilos de vida distintos, ¿cierto?, en que las mujeres nos vemos, ¿cierto?, en desventaja respecto a los hombres. Solo por el hecho de pertenecer a uno u otro sexo. Se naturalizan estas diferencias y se Ana normalizan. María, perdón. ¿Sí? Ahí, a propósito, bueno, te escuchaba y estaba pensando también en cómo en el fondo este sexismo incluso a veces se produce dentro de las mismas disciplinas, y quería saber qué opinas al respecto, porque también pareciera que no solo afecta cuáles son las carreras por las que los varones y las mujeres optan, sino también cuáles son como las áreas de especialización que una vez que están dentro de las carreras muchas veces como deciden. Y ahí llama la atención, no sé, en psicología, Sí. pensando Psicología. en temas, por ejemplo, si uno ve el área de psicología educacional, que es tu área, son muchas las mujeres que trabajan temas de juego, en niños, por ejemplo, y son muy pocos los hombres, como incluso dentro de las disciplinas parecieran que se reproducen también ciertas dinámicas sexistas. Entonces, quería saber cómo ves eso, si lo has estudiado, de qué manera, si responde a lo mismo, responde a otra cosa. Sí,
una súper buena pregunta y apreciación en el fondo que justamente, claro, responde a lo mismo. En el fondo el efecto, y eso es lo que les quiero mostrar también, los resultados de investigaciones que avalan eso, que finalmente son los estereotipos de género, las creencias, ¿cierto?, compartidas, sociales que tenemos, van siendo internalizadas por las personas, se van generando lo que se llama profecías autocumplidas, ¿no?, en que vamos actuando acorde a aquello que se espera que hagamos por pertenecer a uno u otro sexo biológico. Entonces, si soy mujer, ¿cierto?, estoy socializada en un contexto en que termino comprendiendo aquello que se espera de mí por ser mujer, y eso termina también siendo internalizado, ¿cierto?, definiendo mi identidad, y finalmente actúo en base a eso. Entonces, si voy a elegir una disciplina, ¿cierto?, un área de estudio, también voy a elegir una subdisciplina relacionada con aquello que se adapta más a mi identidad. Y sabemos, ¿cierto?, que la identidad de las personas no solo tiene un componente individual, sino que también social, y que se construye en base a las relaciones con otros. Entonces, sí, si pensamos también en psicología, que uno podría decir que es más bien un área más feminizada, ¿no?, en general, también hay subdivisiones dentro, incluso por área, o sea, psicología clínica, por ejemplo, versus psicología organizacional, laboral. También tenemos más presencia masculina, que en psicología clínica o educacional, en temas relacionados con juego, porque el juego también, y los niños, ¿cierto?, tiene que ver con la creencia de que las mujeres somos mejores cuidadoras que los hombres, y que tenemos más habilidades innatas, ¿cierto?, para cuidar de los más débiles, ¿no?, de ancianos, de niños, etc. Las funciones de cuidado. Entonces tiene que ver con lo mismo, y en el fondo eso... lo importante de eso es que va limitando nuestras posibilidades, porque a lo mejor si es que estos estereotipos, o sea, lo que muestran las investigaciones también, ¿cierto?, que si estos estereotipos no operaran de esta forma, tendríamos más libertad de poder elegir según otros factores que no sean simplemente la pertenencia a uno u otro sexo. Bueno, y respecto, ¿cierto?, como a más expresiones, ¿cierto?, del sexismo en la educación, algo que llama la atención, que me gustaría como destacar, son las diferencias de género en los logros de aprendizaje. Acá tenemos, me salté una lámina, esta. Acá tenemos, ¿cierto?, los resultados en matemática, y acá quisiera como destacar varias cosas que han ido ocurriendo. Tenemos acá los resultados, ¿cierto?, de la prueba CIMSE, que es una prueba que se aplica en Chile, ¿cierto?, a todos los establecimientos educacionales, censal. Tenemos los resultados de esta prueba desde la última década, desde el 2006, ¿cierto?, al 2016, y vemos justamente la línea amarilla, ¿cierto?, corresponde al puntaje obtenido por los hombres, y la naranja, ¿cierto?, más abajo siempre el obtenido por las mujeres. Este gráfico nos está diciendo, ¿cierto?, que históricamente en los últimos años los hombres estaban obteniendo mejores resultados en matemáticas en segundo medio, ¿cierto?, que las mujeres. Sin embargo, llama la atención, y bueno, son de alguna manera buenas noticias, ¿cierto?, pequeñas, pero buenas noticias de todas maneras, que en los últimos años la brecha de género en el aprendizaje en matemáticas específicamente se ha reducido. E incluso ya no vemos brechas de género en ninguno de los cursos en que se aplica CIMSE, el cuarto básico, ¿cierto?, octavo, segundo medio. Eso en los últimos años. Ya este gráfico es del 2016, pero si vemos los resultados del 2018 y del 2019, vemos la misma tendencia. Ya no encontramos diferencia en matemáticas. Entonces ahí por supuesto que nos falta, y ahí es una respuesta, ¿cierto?, al título de esta charla, ¿cierto?, ¿cómo puede aportar la academia? Bueno, una manera de aportar sería como que podamos hacer un estudio explicativo, ¿cierto?, que nos pueda responder cuáles serían los factores que están aportando, por ejemplo, en esta reducción de la brecha de género. Pero obviamente tenemos hipótesis que estamos desarrollándonos, ¿cierto?, estudiando esta temática. Tenemos algunas hipótesis de qué podría explicar esto. Y si lo pensamos, ¿cierto?, hemos visto que en los últimos años esta temática ha estado saliendo, ¿cierto?, en la voz de los ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto?, en las manifestaciones sociales, como un tema relevante, como un tema que está siendo importante. Y estamos, por ejemplo, teniendo instancias como esta, ¿no? La mujer en ciencia, ¿cierto?, la mujer en otras áreas que han sido tradicionalmente masculinizadas. Entonces, una hipótesis es que estas pequeñas iniciativas que han estado ocurriendo en Chile y también en otros países del mundo, ¿cierto?,
están teniendo un efecto positivo y que las mujeres hemos estado pudiendo también, ¿cierto?, construir una identidad en que desafiamos también a estos roles más tradicionales. Porque en el fondo tradicionalmente la mujer ha estado en una posición más de desventaja desde los estereotipos que se le asignan por el hecho de ser mujer. Entonces moverse desde esa posición de desventaja a aspirar a otras cosas nuevas está siendo más fácil para las mujeres en comparación con los hombres, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los resultados que tenemos en comprensión de lectura, también resultados Sims en segundo medio, vemos todo lo contrario, ¿no? Acá lo que observamos justamente es que la brecha de género a favor de las mujeres, en este caso, las mujeres son las lectoras, se ha acrecentado en los últimos años. Y cada vez esta brecha se está haciendo más amplia en lectura, a diferencia de lo que pasa en matemáticas, ¿no? Vemos sistemáticamente que en Chile las mujeres obtienen mejores resultados en lectura, ¿ya? Y los hombres cada vez están bajando su rendimiento en lectura. Y algo que también nos está aportando la investigación, ¿cierto?, es poder responder a esto, ¿cierto? ¿Cuáles serían los factores que están involucrados en que a los hombres les esté yendo cada vez peor? Y si lo pensamos, por ejemplo, hay menos espacios para los hombres de identificarse con algo distinto. O sea, ¿cuál es esa alternativa si no se cumple esta masculinidad más tradicional, ¿no? ¿A qué pueden acceder? Está todavía más difuso, menos desarrollado. Y vemos justamente los resultados de las investigaciones que les voy a contar en unos minutos más, en que el factor estereotipo de género e identidad de género tiene un rol acá en explicar esta brecha, en que los hombres cada vez, ¿cierto?, se involucren menos con la lectura. Quiero mostrarles ahora también, compartirles otro pequeño video que en el fondo de personas, ¿cierto?, en áreas contraestereotípicas, digamos, mujeres, por ejemplo, en el caso de este video, desempeñándose en áreas no tradicionales. Cómo podemos ir pensando en una solución para combatir, ¿cierto?, las brechas. En una oportunidad fuimos a trabajar con un grupo de compañeros en el cual hubo una persona que nos miró en menos a una compañera y a mí por el hecho de ser mujeres. Sin embargo, pudimos realizar el trabajo como cualquier eléctrico profesional. Decidí estudiar esta especialidad porque por parte de mi familia los hombres son mecánicos y tengo un tío que estudió electrónica. Lo veía ahí arreglando autos, ese tipo de cosas, y también a mis tíos. Entonces, a veces yo les preguntaba y me miraban así como raro. Me decían, ¿y tú qué haces aquí? Este es trabajo para hombres. Al principio mis amigos me decían, ¿en serio vas a estudiar electricidad? Y me ponían una cara, pero después yo les decía, sí, quiero intentarlo, a mí me gusta. Y me apoyaban, de hecho, me decían, muy bien, es hora de cambiar el mundo. El día a día que vivo aquí es la mantención del colegio. Con un grupo de compañeros más nos encargamos de eso. Entonces a veces pasa alguna cosa, un cortocircuito, cosas así, y ahí uno tiene que estar. Mi consejo para una persona más joven que yo, que se atreva a estudiar algo que realmente quiere, que no se deje llevar por las opiniones del resto o por los estereotipos. O sea, si eres mujer, estudia secretariado, si eres hombre, estudias mecánica. Eso no tiene nada que ver. Al final de cuentas es tu decisión, es tu futuro y tú eliges. Ya, ahí teníamos, ¿cierto?, como ese video que a mí me parece bien ilustrativo de cómo se puede ir, ¿cierto?, pensando en desafiar y avanzar hacia una educación no sexista, que como les decía también está en la voz, ¿cierto?, de lo que han sido las demandas sociales, ¿cierto?, las manifestaciones que estaban exigiendo, ¿cierto?, una educación no sexista, porque se está esto ya poniendo sobre la mesa, algo que hace unos años atrás, hace unas décadas, ¿cierto?, estaba bastante invisibilizado, normalizado, porque lo más dificultoso que tiene esta temática es que la mayoría de las cosas se normalizan y se invisibilizan y se naturalizan. O sea, no se piensa que esto podría ser distinto, sino que se piensa que no, es que las mujeres no es que nadie les diga, a ellas les gusta más el secretariado que la mecánica.
tienen más habilidades para eso. Entonces una pregunta, por ejemplo, que puede responder la academia es, ¿hay diferencias entonces cognitivas, intelectuales en la manera de pensar de hombres y mujeres? ¿Tenemos hombres y mujeres cerebros distintos, por ejemplo? Porque esa podría ser una explicación también, ¿no? Como somos distintos, somos naturalmente distintos. Entonces eso es algo que puede aportar la investigación y que puede hacer estos vínculos también con políticas públicas, ¿cierto? Y escuchar también la voz de que están expresando las personas también, la ciudadanía los últimos años, y que hemos visto, por ejemplo, en movimientos como y performance, como fue esto de las tesis, ¿no? Que fue algo conocido por todos y todas nosotras, ¿cierto? Y que de alguna manera vino a instalar un tema de una manera, ¿cierto? Como bien, digamos, con un lado lúdico también, pero muy fuerte en el sentido de ser súper clara en el mensaje, de poner la culpa o poner como la responsabilidad, sacarla de las mujeres, ¿no? Como poner todo el tema que ha sido la socialización y cómo se han dado muchas de las injusticias y las segregaciones por cómo la sociedad ve y visualiza a las mujeres. Y poner el tema sobre la mesa. Yo creo que esto ha marcado también un antes y un después de alguna manera. Performance, ¿cierto? Y como movimientos como este. Ana María, disculpa, respecto a lo que estás diciendo, nos llegan algunos comentarios acá que me gustaría aprovechar de leer. Les dice Eugenia, qué importante sería mostrar que la educación sexista no solo tiene impacto en las mujeres, sino que también en los hombres. Quizás ahí se empezarían a hacer más cambios. María Eugenia nos escribió eso hace unos minutos. Sí. Y tenemos aquí, ella misma hace una pregunta, la aprovecho de traspasar, dice, ¿hay estudios de cómo funcionan estos estereotipos en los liceos técnico-profesionales? ¿Sabes tú? Ya, Dejo esa y de ahí después tenemos otros comentarios, así que... Ya, gracias Eugenia por las preguntas y comentarios. Sí, o sea, el primer comentario yo creo que responde justamente a una lógica sexista, ¿no? Como en el fondo yo sé que la pregunta va justamente para poner sobre la mesa eso, ¿no? Que en el fondo si mostráramos la desventaja que esto genera en los hombres, tal vez este tema sería aún más, ¿cierto? Se le daría aún más importancia, porque en el fondo hay un tema como de poderes también en esto del sexismo, ¿no? En que se valoriza más aquello que corresponde a los hombres. Pero más allá de eso y entendiendo esa lógica detrás de ese comentario también, estoy de acuerdo, por supuesto, yo creo que también o sea, que efectivamente es así, ¿no? Como también tiene impactos negativos en las trayectorias de desarrollo y aprendizaje de los hombres, porque finalmente nos encasillan. Tenemos dos grandes grupos binarios, hombre y mujer, en donde cada uno de los integrantes de esos grupos, ¿cierto?, ve también limitadas sus posibilidades. Y vemos, y lo mostraba, ¿cierto?, en el gráfico de las diferencias de género en lectura, por ejemplo, que a propósito es donde yo he estado centrada en los últimos años, ¿no? Como en entender esta brecha a favor de las mujeres, en que los hombres justamente son los que están desaventajados ahí. Respecto a los colegios, a los liceos técnico-profesional, que era de donde viene el video también, de esta chica que hablaba, ¿cierto? No hay muchos estudios. Bueno, en Chile no tenemos tantos estudios en esta temática. Obviamente cada vez se están propiciando más. La Oficina de Equidad y Género de la Universidad de O'Higgins abrió, ¿cierto?, convocatorias para proyectos de investigación. Se están destinando recursos para eso, y eso es súper importante. Pero en el fondo bien reciente, en el sentido de que no tenemos tanto conocimiento sobre eso. Sabemos que en los liceos, ¿cierto?, técnicos profesionales hay segregación por las especialidades que eligen los y las estudiantes. O sea, las estudiantes tienden a elegir, ¿cierto?, como decían en el video, secretariado o educación parvularia, mientras que los hombres mecánicas, ¿cierto?, y carreras o ocupaciones, ¿cierto?, masculinizadas. Es importante poder explorar, y también se han hecho avances en poder entender qué pasa, por ejemplo, y hay un estudio sobre eso, que muestra qué pasa con las mujeres y hombres en liceos técnicos profesionales en áreas contraestereotípicas. O sea, por ejemplo, ¿qué pasaría con esta chica del video que hablaba y contaba su experiencia? Y lo que demuestran los resultados es que se tiende, ¿cierto?, a expresar un sexismo
lo que se llama como sexismo benevolente, ¿cierto? Que se ha definido, que en el fondo es como tratar a esta mujer que viene a desempeñarse, ¿cierto? En un área muy masculinizada, de manera distinta por el hecho de ser mujer, entonces es más como de un trato paternalista por los hombres que están ahí, ¿no? Entonces, igual, a pesar de que está desempeñándose en esta área masculinizada, igual se expresa el sexismo ahí. Y eso muestra los resultados, que en el fondo se tiende a poner sobre la mesa, ¿cierto? Como a destacar características positivas, supuestamente, de las mujeres, para que hagan cosas distintas. O sea, tú como eres más detallista, tienes más motricidad fina, entonces encárgate de esto, mientras que nosotros los hombres nos encargamos de estas otras cosas más bruscas, que implican más motricidad gruesa, etc. No sé si hay alguna como otra pregunta antes de pasar a como contarles un poco ya algo más desde un lado más personal también. Ya, mira, sí, acá tengo otro comentario de Lorena. Bueno, ella dice, cada vez las mujeres vamos derribando más paradigmas y pregunta, ¿los profesores de las diversas áreas tienen algún tipo de preparación para la educación no sexista? Ya, muchas gracias Lorena, ¿cierto? Lorena por la Sí. pregunta, es una súper buena pregunta y en realidad es una pregunta que yo llevo mucho tiempo con la convicción de que ese es justamente uno de los caminos, ¿no? Como no tenemos actualmente una formación inicial ni continua de docentes en que eso sea algo obligatorio, digamos, así que sea parte de la formación, digamos, inicial, continua de los docentes. Queda más bien a mano, ¿cierto?, la decisión de cada institución de formación, si se incluyen estos cursos, pero normalmente y tradicionalmente eso no pasa, no se les enseña tampoco cómo poder educar en igualdad, digamos, así, cómo tener prácticas docentes con perspectiva de género. Es un tema muy nuevo que está apareciendo en los últimos años, que hay algunas iniciativas en esa dirección, efectivamente, en algunas instituciones, ¿cierto?, de formación, pero no es algo que sea, digamos, como una política pública, digamos, algo formal, que sea como una indicación formal para las instituciones formadoras de docentes. Entonces, de ahí también queda esta contradicción, ¿cierto? Se ve y los resultados de las investigaciones y la academia, ¿cierto? Está mostrando que se requiere, ¿cierto?, cambiar este paradigma, tener prácticas con perspectiva de género, pero también está la contraparte, ¿cierto? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace si nos está formando en esta línea, ¿no? Y se está poniendo, y de alguna manera, si uno lee rápido estos resultados, ¿cierto?, uno puede pensar que es culpar a los docentes, los y las docentes, ¿no?, como de reproducir estos estereotipos, pero finalmente los y las docentes son miembros de de la misma sociedad en que estamos todos, y no solo ellos, sino que todos los reproducimos estos estereotipos, ¿no? Entonces, sí, a los y las docentes, que son actores relevantes, ¿cierto?, que tienen en sus manos la posibilidad de transformación, no se les está dando el espacio de formarlos para justamente generar esa transformación. Estamos ahí mal encaminados, ¿no? Entonces yo creo que uno de los caminos para avanzar en igualdad y avanzar en erradicar el sexismo en la educación es fortalecer los planes de formación docente en esa línea. Gracias, Ana María. Esas son las preguntas que tenemos por ahora. Hay otra pregunta que llegó recién y que me gustaría tomar antes de que cambiemos de tema, porque está, claro, Lorena ahí dice que queda a criterio de las profesoras y profesores, ¿no? De su propia inquietud, de su propio interés. Pero Sí. Felipe pregunta, ¿cómo podríamos fomentar la paridad de género en los liceos técnicos profesionales en ciencias en particular? O sea, tenemos varias medidas que podríamos hacer, ¿no? Y respecto para cerrar el otro tema que decía Lorena, efectivamente hace poco hicimos un webinar sobre este tema, y una de las preguntas de las personas que se inscribían, que eran la mayoría docentes, era preguntarles si tenía alguna formación o conocimiento sobre temáticas de género en la educación. Y vimos que aproximadamente un 90% decía que no, y del 10% que sí, ¿cierto? La mayoría de ellos eran personas que habían como de manera autónoma, ¿cierto?, profundizado en estas temáticas. Entonces no hay algo que estén recibiendo una formación en los temas. En los liceos técnicos profesionales en ciencias, bueno, hay hartas
estrategias que se pueden pensar, pero algunas que podrían ser es justamente utilizar modelos. O sea, una de las cosas que se ha visto ser efectiva, ¿cierto?, es la utilización de modelos de mujeres, ¿cierto?, en roles contraestereotípicos, digamos. O sea, mujeres ocupando puestos en ciencia, estas mismas instancias, ¿no?, como las que estamos haciendo acá, ¿cierto?, y poder visibilizar el aporte de mujeres en áreas masculinizadas, porque muchas veces no es que no esté, sino que no se conoce, hay desconocimiento también. Entonces, en la medida que las niñas, ¿cierto?, o adolescentes puedan identificarse con modelos y con roles femeninos en áreas científicas, también van a poder, porque hay un interjuego, ¿cierto?, entre los estereotipos, las creencias que tienen otros y aquello que creo yo. Pero lo que creo yo respecto a qué debo dedicarme, ¿cierto?, también está influido por eso que creen los otros. Eso nos muestra la psicología social, ¿cierto?, que sean esos procesos. Entonces, si yo veo que otros también son científicos, que hay mujeres que también son científicas, me va a ser menos incoherente para mi propia identidad también querer serlo, ¿no? No va eso a ser una amenaza con mi identidad femenina, por ejemplo. También puedo ser mujer y también puedo ser científica, ¿no? Se va perdiendo esa incoherencia y esa amenaza como identitaria, que ocurre sobre todo, pensémoslo, en los adolescentes, que es la etapa en donde hay que elegir, ¿cierto?, una ocupación. Modelos de mujeres en roles científicos, yo creo que eso es como y poder acercar, y vencer los estereotipos, pero eso obviamente es una tarea más a largo plazo, ¿no? Pero que esto mismo que hablábamos de la formación docente en prácticas, ¿cierto?, con perspectiva de género, en que saquemos de nuestra interacción, de lo que se ha denominado como el currículum oculto, las interacciones en el contexto educativo, en que finalmente se transmiten igual menos expectativas a las mujeres en áreas científicas. Quizás yo con un comentario nomás, como veíamos en el video inicial, ¿no?, con un comentario puedo estar transmitiendo menos expectativas a las mujeres. Y eso se va, como les decía, internalizando y generando me creo el cuento. Si me dicen que soy mujer y las mujeres nos cuesta más en ciencia, bueno, sí, mejor no me meto ahí, muy difícil, no quiero pasarlo mal, ¿no? Se va generando también algo que me voy convenciendo de eso. Entonces, por ejemplo, erradicar todos esos comentarios, ¿no?, como que transmiten estereotipos. Y que las investigaciones también nos han mostrado que no son más de los que pensamos. Y pasan en educación superior y en educación escolar también. Ya, entonces, bueno, y tomándome eso último, ¿no?, quisiera como contarles en breve, bueno, también seis preguntas, un poco como mi trayectoria personal hacia esta temática y hacia la academia en particular, o sea, hacia la academia, digamos, y hacia esta temática en particular. Y bueno, tiene que ver con hartas cosas, la verdad, es un tema que de alguna manera yo como adolescente también viví y experimenté en mi propia trayectoria escolar. En mi caso, yo era una adolescente, ¿cierto?, mujer que tenía mucho interés por las áreas, ¿no?, matemáticas específicamente, me gustaba mucho, tenía mucho interés y tenía buenos resultados en esa área. Y viví también mucho, sentí esto que me mostraban las otras personas de lo poco coherente que se les hacía que alguien, a la vista de ellos como yo, ¿cierto?, tuviera un buen desempeño en áreas como las matemáticas. Y era como, no, pero en serio, tú, Anita, como tierna, linda, como te va bien en las matemáticas, como era en el fondo como, y yo sentía esos mensajes, ¿no?, como expresados de distintas maneras, pero que estaban transmitiendo eso. Y yo decía, pero ¿por qué no? Como, ¿por qué no? Porque es incompatible esto de como que poder tener un buen rendimiento, ¿cierto?, en áreas como las matemáticas y ciencias, ¿cierto?, y tener otra serie de atributos de personalidad, porque pareciera que son atributos como incompatibles. Entonces, bueno, eso para mí fue, creo, más que algo que me desmotivara, creo que lo usé y lo tomé como un poco, y por eso pongo esta foto acá de Charlie Brown, ¿no?, como un poco de desafiar, ¿cierto? Yo creo que fue lo que marcó también un poco mi trayectoria desde la adolescencia, como de querer desafiar y no querer como seguir lo que se suponía que había que seguir, ¿no? Como
de cuestionar desde ahí también. También crecí en una familia, ¿cierto? Con 3 hermanos hombres, única mujer de 3 hermanos hombres, éramos 4, en que también pude notar como desde la crianza, ¿cierto? Esta como diferencia que se hacían por el sexo biológico. Y desde ahí como querer desafiar. Entonces siempre me gustó mucho como estas temáticas me llamaron mucho la atención, y en mi trayectoria de formación, como les decía Fernanda al principio, yo soy psicóloga, entré y pude desde los primeros años, ¿cierto?, de formación universitaria, poder involucrarme en el desarrollo de investigación, que dentro, ¿cierto?, de la psicología también es un área menos explorada por las mujeres, digamos, pero como somos presencia femenina en psicología, había este espacio y yo me involucré, ¿cierto?, en el desarrollo de investigaciones, como asistente de investigación de docentes en la universidad, ¿cierto? Y de ahí pude como ir pensando en seguir una trayectoria hacia la academia, desde visualizar también cómo el conocimiento y la generación de conocimiento va abriendo puertas a transformaciones sociales. Yo creo que eso es algo que a mí me fascinó, el ver cómo hacer eso, ¿cierto? Podía producir un cambio quizás no a un nivel micro de lo que uno, el aporte que, por ejemplo, muy valioso que puede hacer uno como psicóloga clínica, de hacer una transformación en la vida de alguien, en el significado que alguien da a algo, pero cómo la generación de conocimiento desde la investigación, que era un proceso riguroso, sistemático, podía después traducirse en aportes sociales, ¿no? Como transformaciones sociales. Eso a mí me fascinó y yo dije, este es mi camino, ¿no? Después pude hacer un magíster, ¿cierto?, en psicología educacional, en que me enfoqué fundamentalmente en las prácticas docentes y cómo la práctica docente hacía la diferencia en el aprendizaje de los estudiantes, o sea, la calidad de las prácticas docentes. Y ahí, en esa mirada, ¿cierto?, que no era el objetivo en ese momento de mi investigación, empezamos a notar con mi tutora en ese momento, ¿cierto?, que esas prácticas docentes había, más que tener aspectos negativos en términos de calidad en general, habían ciertos momentos, ciertas áreas en que eso era distinto por género de los estudiantes. Y por ejemplo, observamos muchas clases de matemática y veíamos que la interacción parecía no ser tan igualitaria entre docentes y sus estudiantes hombres o mujeres. Entonces ahí dijimos, a ver, y si hacemos un zoom en mirar estas clases y decir, ¿qué pasa si ponemos la variable género acá? Y yo desde ahí, tomando eso y todo como mi propia trayectoria, ¿cierto?, mi propia experiencia personal, empezamos a desarrollar ciertas pautas de observación de aulas de clases chilenas para ver, ¿cierto?, si habían diferencias por género de los estudiantes. Y ahí en realidad empezó este camino mío cerca del año 2013 hacia profundizar e investigar en estas temáticas desde la perspectiva de la educación. Entonces desde ahí, ¿cierto? Bueno, y en ese tiempo, como les decía, esta temática está volviéndose relevante o visible, ¿cierto? Hace pocos años. O sea, en ese tiempo que yo les digo que partimos a decir como, a ver, miremos qué pasa entre hombres y mujeres, que tratan igual los docentes de matemáticas a los niños y niñas. No había mucho, había un estudio en Chile en ese momento sobre práctica con perspectiva de género, y bueno, desde ahí se ha avanzado mucho, se han desarrollado varios estudios, ¿cierto? Y desde ahí la academia justamente nos aporta porque con la generación de conocimientos, como les decía, podemos primero dar el primer paso, que es visibilizar. O sea, cuando este tema no se hablaba, es como que el tema no existe, a pesar de que existe, ¿no? Pero si no lo hablamos, si no lo reportamos a través de investigaciones y recolección de información y sistematización de información, no podemos tomar acciones, ¿no? Entonces el conocimiento también y la evidencia nos permite tomar decisiones y pensar en posibilidades de cambio. Entonces la academia, la verdad, y la investigación en temáticas como esta, y desde distintas aristas, porque puede ser desde la psicología, desde la educación, pero también desde otras disciplinas, ¿no? Que ayuden como a visibilizar esta temática, es un tremendo aporte, y en particular la psicología y psicología educacional, la educación nos ha permitido comprender finalmente a qué se deben estas diferencias, las preguntas que le hacía hace un rato atrás.
se debe a que quizás tenemos cerebros distintos, hombres y mujeres, por eso a unos les va mejor en un área y otros en otra. Nacimos distintos, a lo mejor esto tiene que ver con los genes, quizá uno podría pensar. Pero justamente, ¿cierto?, la academia, la investigación, la generación de conocimiento nos muestra que no es así, que no tenemos diferencias cognitivas significativas, hombres y mujeres, que expliquen esas diferencias en el aprendizaje. Pero sí se ha mostrado, ¿cierto?, que los estereotipos de género, la identidad de género y las expectativas, ¿cierto?, de quienes nos rodean, sí son variables súper relevantes para comprender esta temática. Y por ejemplo, acá tenemos una expresión, ¿cierto?, de lo que es lo que se llama socialización, aquello que los otros esperan de nosotros, los mensajes que nos transmiten. Y uno lo puede ver con cosas que uno naturaliza, que uno no está siempre con ese ojo crítico mirando un comercial, ¿cierto?, una película o cualquier expresión cultural. Pero ocurre, ¿no? Como por ejemplo esta publicidad, ¿cierto?, de un desodorante masculino muy conocido, ¿cierto?, dice, deja de oler como niñita y huele a hombre. Entonces claramente, ¿cierto?, está devaluando el ser niña, y muchas veces eso se considera como una ofensa, ¿no? Como corre como niña, pelea como niñita, etc. Entonces, cómo todo eso va generando, ¿cierto?, esta devaluación de lo femenino y encasillamiento, justamente. Entonces, el rol de los estereotipos hemos visto que es central. El estereotipo que se transmite a través de socialización y que se reproduce en las distintas esferas de la sociedad, y una de ellas, y la más importante, es el contexto educativo. Entonces, por ejemplo, de este estudio que les hablaba, vemos que justamente los profesores y profesoras de matemática hacen preguntas más complejas, más desafiantes cognitivamente, ¿cierto?, a hombres que a mujeres. Eso lo codificamos, observamos videos de séptimo básico de clases de matemática y pudimos concluir que el trato no es neutro respecto al género. Hay una diferencia. Y con la lectura, ¿cierto?, que esto a propósito de la pregunta de Eugenia hace un rato, justamente vemos que la lectura en la cual los hombres tienen un peor desempeño, ¿cierto?, también son los estereotipos de género los que influyen. Y acá vemos que el proceso en el que influyen es porque influyen en la construcción identitaria de los estudiantes. O sea, si el estudiante, ¿cierto?, cree que leer es de mujeres, porque ese es el estereotipo que determinamos, que pudimos ver que tienen los adolescentes en Chile, que leer es de niña, uno podría decir lee como niña, porque la lectura es una actividad pasiva, ¿cierto?, que uno hace como, que puede considerarse pasiva, ¿cierto? Y las niñas son más tranquilas, dicen los estereotipos. Vemos eso y vemos justamente que esos estereotipos, en la medida que yo tengo esa creencia de que leer es de mujeres, tengo más probabilidad de que no me guste la lectura, que no me motive leer. Porque imagínense, soy hombre, creo que la lectura es de niña, quiero reforzar mi identidad masculina, sobre todo en este periodo ¿cierto?, adolescente. ¿Qué hago? No me involucro con la lectura. Imposible que me guste o que muestre que me va a gustar la lectura y que me vean leyendo un libro. ¿Qué hago? Me desmotivo, no me gusta, no me importa ser un buen lector, porque ser un buen lector sería como sinónimo de ser afeminado, ¿no? Y eso es lo que en palabras, ¿cierto?, simples encontramos en este estudio, en los adolescentes chilenos. Acá usamos, esto era muy breve solo para mostrarles cómo pudimos llegar a estos resultados, y bueno, un reporte que está por salir también que nos muestra los resultados de este experimento, en que variamos, ¿cierto?, les mostramos a las personas participantes una viñeta como de un estudiante ficticio en que variábamos solamente el sexo del estudiante y su gusto por la lectura, y vimos, ¿cierto?, cómo según si el personaje de la historieta, ¿cierto?, era hombre o mujer, o si le gustaba mucho o poco la lectura, se le atribuían una serie de características de personalidad distintas, en que al hombre que le gustaba leer, finalmente se le consideraba menos masculino. Si te gusta leer, entonces tu masculinidad se ve amenazada. Y la persona les atribuyen, ¿cierto?, el estereotipo de ser como más sensible, más comprensivo, y en definitiva menos masculina. Entonces, justamente acá vemos cómo las construcciones en torno al género van haciendo que tengamos estereotipos, pero que también la persona, el estudiante o la estudiante, ¿cierto?,
internalicen ese estereotipo y se vea afectado su motivación o interés por ciertas áreas del conocimiento. También acá les presento, quería contarles porque bueno, todo eso, ¿cierto?, lo hemos visto en educación media, ¿cierto?, en contexto escolar. Pero ¿y qué pasará en educación superior? ¿Se acabará acá? Cuando ya entramos a la educación superior, ¿dejará de ocurrir, ¿cierto?, estos estereotipos dejarán de operar, dejarán de influir, ¿no? ¿Los profesores tratarán igual a los estudiantes de la educación superior, hombres y mujeres? ¿O sigue? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta que desde la academia también la queremos responder y estamos en este momento desarrollando un proyecto de investigación para responder eso. ¿Qué pasa, cierto, en la educación superior con las creencias, los estereotipos y las prácticas docentes, cierto? Acá está el equipo, Natalia Albornoz, la co-investigadora, Dana Araya y Daniela Valdés, nuestras asistentes de investigación en este proyecto que estamos realizando acá en la Universidad de O'Higgins con apoyo de la Oficina de Equidad y Género. Entonces, en el fondo vemos, ¿cierto?, cómo la academia nos puede aportar muchísimo en responder estas preguntas y saber dónde poner el foco, cuáles son los factores entonces. Porque si sabemos cuáles son los factores, sabemos cómo intervenir, ¿no? Y si sabemos cómo intervenir, tenemos esperanzas de que esto pueda cambiar. Y bueno, vemos en los últimos años también varias iniciativas en esta línea también desde el desafiar. Si ustedes piensan, por ejemplo, en cosas muy simples como cuáles eran los dibujos animados que alguien de mi edad, por ejemplo, veía cuando era chica, a los que ven ahora. O sea, las películas de Disney, por ejemplo, los cuentos, ¿cierto? En que pasamos un poco de ver a princesas necesitadas de la ayuda de un hombre que las salve, ¿cierto?, a ver a personajes femeninos ya en un rol más de empoderamiento, ¿cierto?, como películas como, bueno, la misma Frozen, ¿no?, tiene un lado bien como de desafiar estereotipos. Esta otra película Valiente, que muestra a una niña, ¿cierto?, en un rol más desafiando lo tradicional, y muchos cuentos también infantiles, porque es finalmente a través de los artefactos culturales, películas, cuentos, en que también vamos reproduciendo o transmitiendo, digamos, estereotipos y expectativas, ¿no? Entonces acá tenemos algunas portadas de cuentos que van desafiando, ¿no?, como el rol que tradicionalmente y hegemónicamente se le ha asignado a la mujer. No sé si hay alguna pregunta, comentario a lo que pudiéramos profundizar. Creo que, o sea, a mí me parece, y pensando que esta es nuestra sesión de cierre, que más bien nos quedamos como, o al menos yo me quedo más como con la pregunta, ¿no? Con el qué podemos hacer, cuál es toda la pega que tenemos pendiente, como investigadores, como participantes de la academia, pero también como cuidadores, como personas que interactuamos también con niños y con niñas y con jóvenes en el fondo. Y creo que en ese sentido, incluso más allá del rol docente que uno pueda o no cumplir, en el fondo el avance en erradicar los estereotipos de género también como que uno se puede agenciar desde distintos lugares, ¿no? Como que eso me queda resonando de tu propuesta, porque esto se puede llevar al ámbito laboral, se puede llevar al ámbito de la casa, se puede llevar a las conversaciones en la mesa, digamos, es parte como de los desafíos culturales que hay que asumir, digamos, es que efectivamente, claro, tenemos toda esta trinchera que es la trinchera educativa que tenemos que convertir para poder como consolidarla como un espacio no sexista, pero también todos estos pequeños espacios, si uno quiere, entre comillas, porque no son tan pequeños, eh, pero me quedo con esa invitación como al desafío y bueno, aprovechando que además ahora se viene la Navidad, como en los regalos también Exacto. nos preguntamos los estereotipos, pues. Sí, sí, los Nos juguetes. tensionamos ahí con los juguetes, sí. Los juguetes también, bueno, esa es otra línea, ¿no?, que también se está explorando y explotando en los últimos años en el sentido de cuestionarse. ¿Hay juguetes de hombres y hay juguetes de mujeres? ¿De niños, de niñas? ¿Por qué? Y cómo, en el fondo, si pensamos cómo también el uso de juguetes diferenciados, ¿cierto?, por sexo, va también generando oportunidades de aprendizaje distintas a lo largo de la vida.
Porque si yo tuve la oportunidad de jugar a cuidar a una muñeca desde chica, por supuesto que voy a de alguna manera desarrollar más ese lado cuidador, versus mi hermano, ¿cierto? Que a lo mejor tuvo desde chico la oportunidad de armar Lego, ¿no? Y Claro, un desde ahí cohete. su inteligencia espacial, su creatividad en otras áreas, ¿cierto? Se pudo haber desarrollado más. Entonces también desde ahí y también transmitir que el cambio social y la transformación social parte de cambios individuales. A veces uno dice, ya, pero ¿qué saco? Si todo el mundo hace esto. Bueno, pero sí se saca el uno a uno y el ir cambiando, ¿cierto? Cómo nos relacionamos con nuestra familia, en nuestras relaciones cercanas, ¿cierto? Y también desde un área, también como decía Fernanda, más desde lo laboral, desde nuestro rol en el que estemos, puede hacer la diferencia. Y cada uno, cada una, ¿cierto? Desde su rol y desde su ocupación puede hacer esas transformaciones también. Acá también vi un comentario bien interesante que quizás sirve también para cerrar este ciclo. Dice, lo importante, lo vital e importante es saber que a pesar de nacer con un sexo distinto, manifestado en nuestros genitales, vagina y pene, mujer y hombre respectivamente, debemos brindar oportunidades y posibilidades de aprendizaje y aprendizaje a mujeres y hombres por igual. Debemos enfocarnos en lo que nos une, no solo en lo que nos segrega. Solo educando en base a la verdad y el conocimiento, lograremos una educación equilibrada, consciente y amorosa. Súper interesante las palabras, ¿cierto?, que nos envían acá. Yo creo que resume un poco también lo que hemos querido manifestar en este ciclo, Ana María y Fernanda, en donde tenemos un trabajo arduo, ¿cierto? Por un lado, si bien las mujeres hemos logrado visibilizarnos de una mejor forma estos últimos tiempos, también es muy importante lo que mencionaba Ana María en cómo le mostramos, ¿cierto?, a otras personas, a otras niñas, a otros niños, de lo que uno u otro podemos hacer, como otras niñas pueden ver otras mujeres, ¿cierto?, desarrollando la ingeniería, la electricidad, etcétera, y podemos ser un ejemplo para muchos otros, y en ese sentido quizás también dejar esta pregunta de cómo nos hacemos conscientes de lo que está pasando en la sociedad y cómo logramos, ¿cierto?, disminuir la brecha a través de acciones concretas como esta que hemos realizado acá. Y acá mencionar antes de despedir y pasar a Fernanda y Ana María para sus comentarios finales, que desde el Par Explora tenemos un gran desafío en conjunto con la Oficina de Equidad de Género para el año 2021, en donde vamos a potenciar el tema de las tutorías. Vamos a desarrollar mentorías, ¿cierto? Tenemos un llamado que está abierto actualmente, que vamos a retomar con unas capacitaciones en el mes de marzo a mujeres, profesoras, estudiantes de la Universidad de O'Higgins, estudiantes de otras instituciones, mujeres en general que quieran acompañarnos en este proceso de mentoría. Vamos a empezar con el área de programación, pero queremos ampliarlo y queremos que muchas más mujeres lleguen a este grupo y que podamos hacer un trabajo intenso en conjunto con las académicas también y en conjunto con colegios y liceos de la región para poder precisamente apoyarlo en lo que tú, Ana María, estabas mostrándonos acá, en generar metodologías que permitan justamente entregar herramientas, porque muchas veces las cosas hoy día pasan y fluyen y quizás la profesora o el profesor que hizo ese comentario no es consciente, ¿cierto?, de lo que está haciendo, faltan muchas herramientas, así que es algo que desde el Par Explore, desde la universidad también queremos potenciar el año que sigue. Súper. Tenemos hartos desafíos por delante y estaremos atentas también ahí a los resultados de tu investigación, Ana María, que nos va a dar información relevante sobre qué es lo que está pasando en la UH, como una suerte de punto de entrada y que nos interpela directamente. Así que nada, desde, bueno, Par Explora y Natalia también la asumo, y desde la oficina agradecerte por este espacio, por mostrarnos tu trabajo y estaremos atentos y atentas a esta construcción de conocimiento, pues, que es innovadora, que es desafiante y a la que tenemos harto que avanzar todavía.
Muchas gracias, Natalia, Fernanda. Sí, me encuentro que para cerrar solamente decir que instancias como esta y lo que está hablando Natalia también son fundamentales y creo que es un súper buen avance para poder ir erradicando, ¿no? Como este sexismo en la educación que vemos, ¿cierto? Todos los efectos negativos que está teniendo. Y los avances se pueden, ¿no? Y el uno a uno y el cambio individual y el cambio desde el rol que cada uno tiene, ¿cierto? Es fundamental. Así que invitarlas a todos a poder cuestionarse, porque el visibilizar y pensar y preguntarse por lo que parece normal es el primer paso. Eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Natalia. Gracias a ti, que estén bien. Nos vemos Nos pronto, 2021, esperamos abrir un nuevo ciclo. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado también durante este periodo y desear felices fiestas y nos vemos pronto. Sí. Chao, chao. Chao. Chao.